Regresamos acá a Radio Análisis cuando son las 9 de la mañana con 33 minutos en esta jornada de día jueves 9 de enero del año 2025. Pensiones sigue dando que hablar. Hemos estado ya bastante tiempo hablando respecto de este tema y todavía no hay una resolución, por lo menos en el Congreso, respecto de cuál va a ser el futuro de esta, entre comillas, reforma al sistema previsional. Como cada jueves nos acompañan aquí nuestros amigos y amigas de Fundación Sol, en esta ocasión la investigadora María José Azócar, a quien le damos la bienvenida. María José, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos de nuevo acá en la radio. Gracias a ustedes por la invitación. Claudio. Sí, y qué bueno que estés acá en estudio, porque siempre nos gusta cuando están acá en estudio acompañándonos ahí todos nuestros amigos y amigas de la Fundación. Y para hablar de este tema, María José, que ya lo hemos tratado en varias ocasiones, pero que sigue dando que hablar porque efectivamente se ha vuelto todo muy confuso. Hay quienes sostienen de que no corresponde hablar de una reforma porque no da para eso. Y hemos visto cómo va sumando detractores esta propuesta, no solamente en la oposición, sino que ahora también en el oficialismo, por precisamente esta poca profundidad, ¿no?, que tendría finalmente la iniciativa si es que finalmente se aprueba en los términos en los cuales se ha estado esbozando durante las últimas semanas. Pero ¿qué podríamos decir al respecto, María José, respecto de cómo ustedes han estado viendo el debate que se ha dado en los últimos días? Bueno, yo creo ahí, Claudio, que el mejor ejemplo, el mejor indicador es que en su propuesta original, esta reforma proponía una tasa adicional de un 6% para que fuese a un fondo común, y hoy día la discusión, ¿cuál es? Con suerte va a llegar a un 0,5, si no es menos, o si todo va al 6%. Entonces yo creo que eso refleja muy bien la dimensión, ¿no?, de esta discusión. Y al final, como también hemos discutido largamente en este segmento, Claudio, la gran pregunta aquí es ¿por qué ha sido tan difícil hacer una reforma estructural al sistema previsional cuando el debate lleva ya décadas, cuando hemos tenido movilizaciones ciudadanas que tuvieron, es cierto, su pic en el 2016, pero eso no quiere decir que la demanda desapareció, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta, y como hemos discutido también aquí, ¿no?, y hemos realizado estudios desde Fundación Sol, aquí hay intereses económicos muy grandes con este sistema, que no es un sistema de seguridad social, sino que es un gran negocio para compañías de seguros de vida internacionales y para los grandes grupos económicos de este país, ¿no?, a nivel local. Ahora, ahí, claro, los intereses económicos no funcionan como una aplanadora, ¿no? Los intereses económicos o el poder económico siempre se cristaliza en poder político. Y tenemos aquí ejemplos de cómo empresas han financiado campañas políticas, han hecho lobby, han puesto a personas en los directorios de las compañías, ¿no? También el poder económico se traduce de esa forma. Y hay otra forma, Claudio, que tiene que ver con cómo se ha dado la disputa de ideas, ¿no? El debate de ideas. Y ahí a veces una cuando escucha, ¿no?, en la televisión, en la prensa, oye, nos marean con indicadores, con lenguaje medio en Spanglish, ¿no?, que hace toda la discusión una discusión opaca, una discusión muy compleja. Entonces es en ese debate de ideas que Fundación Sol ha querido hacer una contribución para poder democratizar aquí la discusión y entregarle herramientas a las personas para que puedan, ¿no?, entender qué es lo que está pasando. Y es a propósito de eso, Claudio, que hoy día me gustaría detenernos en dos cuestiones que nos parecen fundamentales desde Fundación Sol y que tiene que ver con conceptos que a veces son medios complejos, como es la tasa de reemplazo o la tasa de rentabilidad. ¿Te parece tener esa discusión? Y de la manera más pedagógica posible, porque efectivamente son aspectos que hasta uno que está permanentemente siguiendo el debate le cuesta harto entender. Exacto. Entonces, sobre el primer tema, la tasa de reemplazo, esto nos parece importante porque una de las maneras como se ha justificado
no hacer ningún cambio y llevar todo ese 6% al sistema de capitalización individual, es decir, mira, acá la gran urgencia que tenemos hoy tiene que ver con las clases medias y no con las clases más empobrecidas, porque la PGU vino a solucionar el problema, ¿no?, de las pensiones de las personas de los primeros quintiles. Entonces, hoy la urgencia son las clases medias y para eso se usa el concepto de tasa de reemplazo. ¿Y qué es una tasa de reemplazo? Básicamente, lo que se dice, lo que es la tasa de reemplazo es que es una relación entre la pensión que yo tengo en relación a, por ejemplo, las remuneraciones promedio de 10 años, ¿no? Entonces, cuando uno va a los números, cuando uno calcula la tasa de reemplazo en relación al promedio de las últimas remuneraciones de los últimos 10 años, por ejemplo, las remuneraciones que una persona tuvo entre los 55 y 65 años, la tasa de reemplazo promedio de quienes se pensionaron en el año 2023 fue de un 27,7%. Y cuando uno además hace una lupa y analiza la tasa de reemplazo de quienes cotizaron entre 30 y 35 años, bueno, la tasa de reemplazo es de un 28,6%. Y eso en términos de cifras quiere decir que si el ingreso promedio de esas personas que cotizaron entre 30 y 35 años fue de 1.050.000 pesos aproximadamente, bueno, van a recibir una pensión de 302.000 pesos. Eso constante ganando ese 1.050.000, por decirlo de alguna forma. Promedio, claro. Exacto, de los últimos 10 años, ¿no? Entonces, si yo tuve como promedio una remuneración de 1.050.000 y autofinancio, ¿no es cierto?, una pensión de 302.000 pesos, bueno, después de haber cotizado entre 30 y 35 años con justificada razón, ¿no? Ahí hay una demanda ciudadana que es necesario de solucionar. Y por eso entonces en el debate público se habla de las clases medias, de que hay que mejorar las tasas de reemplazo. Pero aquí viene el punto que quiero hacer, Claudio. De eso no se deduce que la situación de las personas más empobrecidas esté solucionada, porque efectivamente cuando uno calcula las tasas de reemplazo, por ejemplo, de las personas que cotizaron entre 1 y 5 años, el ingreso promedio de esas personas fue de 237.000 pesos. Entonces, todas esas personas hoy reciben una PGU, ¿no?, de 214.000 pesos y fracción, que se va a actualizar el 1 de febrero en 224.000 pesos, algo así. Bueno, efectivamente la tasa de reemplazo de esas personas que tuvieron un ingreso promedio al cotizar entre 1 y 5 años de 237.000 pesos, si reciben una PGU de 214.000 pesos y fracción, claro que es una tasa de reemplazo alta en relación al ingreso promedio, pero de eso no se deduce que su situación está bien. Y aquí quiero citar, Claudio, un estudio que realizó la Universidad de Chile, que publicó el año pasado, en donde hablaba de que un 32,4% de las personas de mayores de 65 años está en riesgo de desnutrición. Es decir, estamos hablando de personas que no tienen acceso a una variedad de comidas con nutrientes, que se saltan comidas, que se acuestan con hambre. Es esa la situación de las personas que hoy tienen 65 años y más. Y que es algo que uno ve recurrentemente cuando escucha a economistas, a autoridades hablar, por ejemplo, respecto del rol de la PGU, que con la PGU ya solucionamos esto, como que se da por cerrado el problema, cuando es evidente que con un monto tan bajo no se puede vivir un mes completo. Y es tapar el sol con un dedo, porque una buena proporción de personas hoy depende solo de la PGU. Es algo así como un 33,5%, de acuerdo a cifras que ayer daba la ministra Jara en la Comisión de Trabajo. En el futuro se proyecta que más personas van a depender solo de la PGU, ¿no? Entonces, ¿para qué alcanza la PGU? Bueno, estamos en una situación en donde una buena proporción está en riesgo de desnutrición. Entonces, por eso, cuando hablamos desde Fundación Sol de una reforma previsional,
inevitablemente una tiene que vincular esta reforma con otras reformas que son fundamentales en este país, como una reforma tributaria, porque estamos viviendo en el absurdo de que las personas súper ricas en este país tienen una carga tributaria menor que 6.500.000 personas. Tenemos que hablar de una reforma que permita la negociación ramal para fortalecer a los sindicatos. Tenemos que mejorar las condiciones del empleo, tenemos que subir el salario mínimo para que eso permita subir el resto de los salarios. O sea, las reformas siempre están en interacción, en interrelación, porque solucionando, como nos dicen, subiendo la PGU, eso de ningún modo va a solucionar la situación en la que viven una buena proporción de personas que solo depende de la PGU. Sí. Ahora, María José, para continuar entendiendo el tema de la tasa de reemplazo, imagino que pensar que uno pueda jubilar con lo mismo que ganaba, por así decirlo, es prácticamente imposible. Pero ¿cuál sería una tasa de reemplazo ideal, por así decirlo? Bueno, ahí uno tiene que, los ejercicios que hacemos desde la Fundación es analizar, por ejemplo, el gasto promedio, ¿no? El gasto promedio de un hogar de unipersonal, de personas de 65 años y más, está por sobre los 430.000 pesos. El costo de vida, ¿no? en nuestro país ha ido aumentando progresivamente, entonces ahí uno tiene que hacer esos cálculos también para poder fijar umbrales básicos. Desde la Fundación y en alianza con la coordinadora No Más AFP hablamos de establecer pisos mínimos en donde, por ejemplo, el salario mínimo sea el umbral, no una PGU que funciona como un monto fijo que se aplica bajo un cierto umbral, sino en donde, por ejemplo, si yo obtengo una pensión, autofinancio una pensión de 302.000 pesos, a mí me llega completo los 250.000 pesos. Bueno, lo que proponemos desde la Fundación es que en vez de hacer eso, tengamos un piso mínimo. Por ejemplo, el salario mínimo, que nadie tenga una pensión menor al salario mínimo, porque, bueno, teóricamente el salario mínimo debería permitirnos no solamente tener una sobrevida, sino que tener, ¿no?, un cierto bienestar y empujar hacia eso. Entonces, por ahí va nuestra propuesta y, bueno, hay que ver. Probablemente el aumento de la PGU va a ser bastante marginal, o sea, como te decía, ya vamos en 214, se va a reajustar a 224.000 pesos, la propuesta del gobierno es 250.000 pesos, siguen siendo montos muy insuficientes, ¿no? Para el costo de vida. Y hay otro concepto, Claudio, que me gustaría conversar contigo hoy día y que tiene que ver con las tasas de rentabilidad, porque también se ha instalado mucho en el debate, y esto especialmente por la presidenta de la Asociación de las AFP, se ha instalado mucho en el debate la idea de que el 6% tenemos que llevarlo completo a la capitalización individual porque es la única manera de hacer rentar las pensiones. Y la presidenta de la Asociación de las AFP habla que se permite multiplicar las pensiones por 5 veces, nos dice, ¿no? Bueno, ¿qué es una tasa de rentabilidad? Para ir aquí pasito a pasito. Una tasa de rentabilidad es básicamente un indicador que nos señala la ganancia o la pérdida que tiene una inversión en un periodo de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacen las AFP? Toman los fondos de pensiones, los invierten en instrumentos financieros, por ejemplo, las acciones de una empresa, y mes a mes nos van diciendo, mira, tu fondo tuvo una rentabilidad de un 10%, un 5% y así. Pero ¿qué es lo relevante? Que las tasas de rentabilidad miradas en el largo plazo van en caída libre, están disminuyendo. Y aquí para dar un ejemplo, el promedio de las tasas de rentabilidad en la década de los 80 fue de un 12,04%, en la década de los 90 fue de un 9,9%, en los años 2000 un 5,7%, en la década de los 2010 un 4,8%, y en esta década vamos en un menos 0,03%, ¿no? Entonces, claro, las AFP nos pueden decir, mira, este mes o estos últimos 4 meses la rentabilidad de tu fondo es súper positiva, pero aquí lo importante es que miremos esto en el largo plazo y todo nos dice, la tendencia nos dice que esto va a seguir bajando.
Entonces, para contribuir en este debate, ¿qué es lo que hicimos desde Fundación Sol? Tomamos dos decisiones metodológicas. Dijimos, bueno, ¿qué pasa si calculamos no todo el periodo de tasas, ¿no?, de rentabilidad, no todo el periodo desde el año 81, sino que tomamos 30 años que van desde el año 1993 al año 2023, ¿no?, para ver qué es lo que está pasando con las últimas generaciones de pensionados? Y por otra parte, ¿qué pasa si consideramos las comisiones que tienen que pagar las personas por administración, que son adicionales al 10%, y las comisiones por intermediación, que se pagan anualmente y que es un porcentaje del fondo de pensiones? Bueno, ahí lo que concluimos es que los aportes que hacen las personas a su fondo de pensión representan un 66% del fondo al cual se calcula la pensión final, y el aporte vía rentabilidad es de un 34% solamente. Es decir, no se multiplica 5 veces, como decía la presidenta de la Asociación de las AFP, ¿no? Entonces, estos criterios metodológicos, finalmente, estos otros parámetros que consideramos desde la Fundación Sol, nos habla al final de cómo en la creación de conocimiento hay preguntas políticas que están a la base, ¿no? En nuestro caso ponemos al frente los intereses de la clase trabajadora, y por eso entonces tomamos la decisión de calcular desde el año 93 al 2023 y de calcular la tasa de retorno que considere lo que se paga por comisiones, y por eso llegamos a estos números, ¿no? Ahora, y aquí igual sigue siendo relevante poner el punto, Claudio, que las tasas de rentabilidad van a la baja, y eso afecta a cualquier sistema previsional, de capitalización individual o de reparto. Pero aquí la gran diferencia es que un sistema de capitalización individual amplifica las desigualdades, porque finalmente tu pensión solo depende de tu ahorro. Claro. En cambio, en un sistema de reparto, es cierto, las tasas de rentabilidad van a golpear, pero al final los fondos de pensiones tienen una suerte de colchón. Exactamente, por un criterio de solidaridad, ¿no? Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Bueno, sin duda alguna, un tema que genera obviamente mucho debate, aunque no debiese serlo, porque como bien decías al principio, María José, el diagnóstico está hecho hace mucho tiempo, y eso es lo llamativo también respecto de otro tema que mencionabas tú, respecto del debate de ideas, como en algún momento pasamos de que la prioridad fuese efectivamente aumentar las pensiones, a todo este debate en torno a la propiedad, de que con mi plata o no, que algo pasó entre medio, ¿no? Que finalmente se logró desviar el foco del asunto, y estamos totalmente desviados respecto de lo que nos debiese importar. María José, lamentablemente se nos acaba el tiempo, son las 9:51, pero agradecerte que hayas venido acá a los estudios de Radio Universidad de Chile, y te esperamos en una próxima ocasión, probablemente ya en marzo o en abril nos volvamos a encontrar. Sabemos que en febrero ahí todos nos tomamos una suerte de vacaciones. Merecidas Merecidas, por vacaciones cierto. aquí. Así que nada, agradecerte mucho y te esperamos pronto, que estés bien. Muchas gracias.